Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a estar trayendo aportes sobre contabilidad, en otras palabras, contabilidad intermedia. Es un material que está orientado quizás hacia algún estudiante que esté necesitando información sobre los estados contables, así que este video quizás sea un poco largo, pero espero que sea de aporte, porque mi intención es poder tener una mirada global muy por arriba sobre qué son los estados contables y cómo se confeccionan. Así que si les interesa, me pueden acompañar hasta el final del video. Antes de comenzar, simplemente recordar que en la descripción de este video van a encontrar mi link de WhatsApp para poder contactarme, ya sea por el curso de monotributo que se encuentra disponible al público o para alguna asesoría fiscal o alguna gestión impositiva que ustedes estén necesitando en cuanto al monotributo o quien sea responsable inscripto para IVA y ganancias. Así que muchísimas gracias como siempre por estar del otro lado y comenzamos entonces con los estados contables. Vamos a comenzar entonces diciendo que los estados contables son cuatro, los estados contables básicos, es decir, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. A eso le tenemos que sumar obligatoriamente notas y anexos. Así que simplemente lo que estamos viendo acá en esta pantalla son el estado de situación patrimonial y los representamos de esta manera, dividido activo del pasivo y el patrimonio neto también. Comenzamos redactando estados contables al 31 de diciembre del 2021, en este caso del 2021, es decir, los estados contables, cuando los presentamos, tienen que tener como un título, como una anotación. En esta ocasión, estados contables al 31 de diciembre de 2021 presentados en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2020. En otras palabras, el de un año está presentado en forma comparativa con el año anterior. Podemos ver que el activo y el pasivo se dividen en corrientes y no corrientes. Lo que sería el activo corriente es todo aquello que se vuelve líquido dentro de los 12 meses contados de la fecha de cierre del ejercicio, y el activo no corriente es lo que se vuelve líquido después de los 12 meses contados desde la fecha de cierre del ejercicio. Como podemos ver, entonces los activos se ordenan en orden decreciente de liquidez, es decir, cuál es el activo que se vuelve más líquido a cuál es el activo que se vuelve menos líquido. Es decir, que requiere un esfuerzo más significativo para transformarse nuevamente en dinero, que básicamente eso es la liquidez. Y el pasivo no lo ordenamos en orden decreciente de liquidez, porque eso es el activo, sino en orden decreciente de exigibilidad. Es decir, el pasivo son mis deudas, obviamente que el pasivo es el conjunto de deuda y previsiones, pero bueno, lo ordenamos en orden decreciente de exigibilidad, que esto quiere decir quién me va a exigir dinero primero. Así que simplemente armamos el estado de situación patrimonial con ya la información previa sobre el saldo de cada cuenta, para poder, digamos, exponer los rubros con las cuentas que lo componen. Así que comenzamos siempre primero con caja y bancos, que es el rubro más líquido que podemos tener en el activo, y lo tenemos que exponer en comparación con el año anterior, es decir, con el ejercicio anterior, y siempre con una aclaración, nota 1. Por ejemplo, en esta ocasión puse caja y bancos. Al 31 de diciembre del 2021 teníamos 6.700.000 y en el ejercicio anterior 2.163.000. Esta exposición es de caja y bancos. Por lo tanto, para saber cuánto es de caja, cuánto es de banco, obviamente que también tenemos otras cuentas dentro de caja y banco, no solo caja y banco, sino también, por ejemplo, valores a depositar, lo tenemos que estar viendo en notas. Nos dirigimos a notas y podemos ver que el 31 del 12 del 2021 teníamos 613.000 correspondiente a caja, 6.029.000 correspondiente a bancos, y de esta manera nos da el saldo que tenemos expuesto
obviamente también tenemos valores a depositar en 100.000, y 6.743.000, que es lo expuesto en el rubro caja y bancos en el estado de situación patrimonial. Acá podemos ver 6.743.000. Lo mismo con inversiones transitorias. En este caso, el ente o la empresa no hizo ninguna inversión transitoria, es decir, de que no hizo plazos fijos, no compró acciones con cotización, no realizó fondos comunes de inversión, títulos públicos, no hizo inversiones. Por lo tanto, no tenemos nada que exponer. Créditos por venta son, digamos, los derechos a cobro que nosotros tenemos por alguna venta que hayamos realizado, y luego sigue expuesto otros créditos. ¿Qué otros créditos puede tener el ente? Es decir, la empresa, que no sea propio de sus ventas. Yo tengo un crédito a cobrar, es decir, tengo un derecho de cobro cuando vendí y el cliente todavía no me lo pagó, pero ¿qué otro derecho a cobro tengo en el caso de otros créditos? Bueno, acá, por ejemplo, podría ir expuesto anticipo de sueldos. Nosotros le adelantamos dinero a nuestros empleados y el derecho a cobro, digamos, sería los días que le adelantamos. En otras palabras, el empleado nos está debiendo trabajo, así que eso podría ser un crédito que tiene una empresa. Otros créditos. Ejemplo, nada más, porque acá podemos ver que tampoco tenemos nada computado en otros créditos. Por último, el último rubro de liquidez del activo corriente, bienes de cambio. Los bienes de cambio son la mercadería, es decir, nosotros somos una empresa que vendemos productos y estos productos son los últimos que se pueden considerar líquidos, porque si analizamos los demás rubros, caja y banco es el primero que tenemos una liquidez inmediata. Por ejemplo, volvemos a notas, valores a depositar, acá lo tenemos, 100.000 pesos, si bien todavía no se volvió líquido, al depositarlo ya es líquido. En cambio, un bien de cambio, como acá tenemos, este bien de cambio puede llevar un esfuerzo más significativo de venta que simplemente depositar un cheque. Ahora, un objeto, un bien, digamos, puede ser considerado bien de cambio o bien de uso. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una empresa que vende zapatillas y tiene una camioneta, ese es un bien de uso, porque con esa camioneta hace reparto de todos sus productos. Pero si lo miramos desde el punto de vista de una concesionaria, esa camioneta entonces es un bien de cambio, es parte de la mercadería. ¿Por qué? Porque la concesionaria se dedica a comprar y vender rodados, automóviles. Así que un bien puede ser tranquilamente un bien de cambio o un bien de uso, dependiendo de cómo se lo mire. Otro ejemplo puede ser un plato. En un restaurante el plato es un bien de uso, en un bazar el plato es un bien de cambio. Así que simplemente luego de esta aclaración continuamos en el activo no corriente. Como podemos ver, tenemos que poner el total del activo corriente una vez que terminamos de exponerlo, sumarlo, y una vez que tenemos el total del activo corriente, continuamos con el activo no corriente. El primero es el bien de uso, que recién estábamos hablando. Es decir, en este caso, como bien de uso podemos nombrar a los muebles y útiles que la empresa posea, por ejemplo, escritorios, computadoras, instalaciones. Podemos nombrar maquinarias, podemos nombrar obviamente los rodados que estábamos hablando recién, el auto o la camioneta. Podemos estar hablando de algún terreno, de algún edificio que sea de la empresa. Todo eso son bienes de uso que tranquilamente pueden ser convertidos en líquido, es decir, tienen liquidez, pero después de los 12 meses de cerrado el ejercicio económico. Porque si vamos a un ejemplo práctico, poner en venta una casa va a llevar mucho tiempo. Por eso lo exponemos en bienes de uso. Obviamente el bien de uso luego tenemos que hacer amortizaciones. Por eso en este caso yo puse bien de uso anexo 1, como acá podemos ver, anexo 1. Entonces yo, así como tengo notas, también tengo anexos. Me voy a dirigir a la plantilla de anexos
Y podemos ver entonces que acá tenemos digamos, el anexo del bien de uso, el valor al inicio del ejercicio, en este caso, el bien de uso, ya sea camioneta, casa, el rodado, muebles y útiles, el bien que la empresa utiliza, valía 8 millones de pesos y ahora le tuve que computar una disminución de 704.000, es decir, una amortización anual. Al valor de cierre del ejercicio, entonces, el valor de origen menos la disminución me da 7.296.000. Entonces, si yo me dirijo hacia el estado de situación patrimonial, podemos ver que está expuesto el bien de uso en 7.296.000. ¿Cómo calculamos entonces la amortización? La amortización, acá simplemente yo lo anoté. Tenemos cálculo de la amortización de un bien de uso, es el valor de origen menos el valor de rezago, dividido la vida útil. En este caso, la vida útil es 10. Hay, por ejemplo, para los inmuebles, la vida útil es 50, es decir, dividió la vida útil 10 años, 50 años. Esto no es que está estipulado, sino que por usos y costumbres se computa de esa manera. Así que simplemente 8 millones menos el valor de rezago de 960.000, dividido 10, me da 704.000 al año. Es decir, que este valor es un valor anual que nosotros tenemos que ir descontando todos los años de este bien de uso. Al año siguiente, entonces simplemente volvemos a restar la amortización acumulada. Bien, tenemos entonces expuesto el bien de uso como el primer activo no corriente y luego continuamos con las inversiones permanentes. Las inversiones permanentes son las inversiones que hace la empresa, pero que no lo hace de una manera para obtener un rendimiento para especular, sino para obtener, digamos, rendimientos continuos. Un ejemplo puede ser una empresa que compra gran parte del capital de otra empresa, no para venderlo, es decir, adquiere muchísimas acciones, pero no para vender esas acciones, sino para ejercer un control sobre la otra empresa. Es decir, para poder tener decisiones, participar en, digamos, lo que serían los, las reuniones entre los socios y poder decidir sobre la otra empresa. Así que esa es una inversión permanente. Bien, en este caso, la información que tenía yo sobre los saldos de las cuentas la fui exponiendo en el activo, luego también sobre el pasivo, pero las expuse en el activo y tenemos entonces el total del activo corriente y el total del activo no corriente. Vamos a obtener el total del activo. En esta ocasión son 11.116.300. Así que una vez obtenido lo que sería el activo dividido en corriente y no corriente, vamos a continuar con el pasivo, que dijimos que el pasivo es el conjunto de deudas y previsiones. En otras palabras, simplemente lo ordenamos en orden decreciente de exigibilidad, las deudas que tiene la empresa, y en este caso podemos ver que la primer deuda, la más exigible, son los proveedores. Lo podemos encontrar expuesto también como deudas comerciales, que es básicamente lo mismo. En esta ocasión yo lo expuse como proveedores, cuánto se le debía a los proveedores. Luego, deudas bancarias. Luego de las deudas comerciales, es decir, con los proveedores, vamos con las deudas bancarias. Las deudas bancarias, como podemos ver, tenemos ahí una nota, acá, deudas bancarias notas. Estas notas nos va a simplemente mostrar cómo es que está compuesta la deuda bancaria. Entonces simplemente nos dirigimos a nota. Cada vez que tengamos que hacer alguna anotación, debemos hacerlas en notas o en anexos. Y acá podemos ver entonces que en la nota 2, nota 3, perdón, deudas bancarias, lo tenemos acá. La deuda bancaria era de 1.220.000, según en el estado de situación patrimonial como está expuesto. En las notas entonces se detalla que tenemos un préstamo bancario de 2 millones, obtuvimos un préstamo, y los intereses no devengados a la fecha son de 857.806. Por lo tanto, una simple resta nos expone una deuda total de 1.220.000, que así es como está expuesto en el estado de situación patrimonial.
Bien, luego de las deudas bancarias, el siguiente rubro, que también es exigible, la siguiente deuda, son las remuneraciones y cargas sociales. Es decir, que nosotros debemos cargas sociales, aportes jubilatorios, contribuciones digamos, al SIPA o también contribuciones a la obra social, por eso son cargas sociales, o remuneraciones, que nosotros le debemos sueldos a nuestros empleados. Es decir, la empresa anda un poco mal, por lo tanto, al momento de pagarse los sueldos, no se pagaron en su totalidad. Entonces, esa es una deuda exigible, es la tercera deuda exigible que tiene la empresa. Podemos ver entonces que la siguiente deuda exigible son las cargas fiscales, es decir, los impuestos que la empresa no pagó, en este caso no tenemos nada expuesto, y el último sería anticipos a clientes, es decir, que un cliente nos pagó por anticipado, entonces nosotros le debemos mercadería. En otras palabras, vinieron, compraron un producto, lo cambiaron por otro, les quedó dinero a cuenta. Entonces, eso es una deuda que nosotros tenemos con los clientes. Esto es lo que sería el pasivo corriente. Continuamos entonces con el pasivo no corriente. Es decir, en esta ocasión vamos a estar exponiendo todo lo que sea exigible después de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. Acá es donde vamos a encontrar también, por ejemplo, deudas bancarias. Si nosotros sacamos un préstamo en un banco y ese préstamo fue en 24 cuotas, bueno, 12 cuotas son del pasivo corriente, deuda exigible dentro de los 12 meses siguientes, y las otras 12 cuotas son pasivo no corriente, deuda exigible después de los 12 meses de cierre del ejercicio. También vamos a encontrar las previsiones que nosotros hayamos hecho, que pueden ser previsiones por juicios o previsiones por despidos. Una vez que tengamos confeccionado el activo corriente, el pasivo corriente, el activo no corriente y el pasivo no corriente, sacamos los totales, como habíamos dicho. El activo corriente me había dado 19 millones, el total del activo 19 millones, el total del pasivo me había dado 10 millones, por lo tanto el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. Es decir, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. El patrimonio neto se expone, como podemos ver acá, en una sola línea. Podemos ver que tenemos activo y todo un desglose, pasivo y tenemos también desglose, pero el patrimonio neto lo tenemos simplemente expuesto en solamente una línea. Y esto es porque el patrimonio neto tiene su propio estado, el estado de evolución del patrimonio neto, que acá lo vemos en la siguiente solapa. Por ejemplo, tenemos que el estado de evolución del patrimonio neto al 31 de diciembre del 2021 figura que tenemos un 8.631.047, es decir, 8.600.000. Este resultado de acá, de 8.600.000, me tiene que coincidir con lo expuesto en el estado de situación patrimonial, 8.600.000. Yo hago activo menos pasivo, hago una cuenta y me da esto, 8.600.000. Pero cuando yo confecciono el estado de evolución del patrimonio neto, tengo que llegar al mismo resultado, 8.631.000. Así que antes de comenzar con el estado de situación patrimonial, continuamos con el siguiente estado. Una vez terminado el estado de situación patrimonial, continuamos con el estado de resultado. Es decir, cómo le fue a la empresa. En el estado de resultado podemos ver que tenemos que confeccionar primero la utilidad bruta. Tenemos que saber cuánto fue que se ganó. En este caso, hacemos ventas menos costo, es decir, las ventas que obtuvo la empresa menos el costo de la mercadería vendida, vamos a obtener una utilidad bruta. También antes de continuar, el estado de resultado tiene que ser expresado como en el estado de situación patrimonial. Estado de resultado correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2021. Debería poner también en comparación con el ejercicio anterior terminado el 31 de diciembre del 2020.
pero no lo puse porque en esta oportunidad me faltaba información para poder confeccionar el año anterior. Así que simplemente confeccioné la del año que se está presentando. Una vez obtenida la utilidad bruta, venta menos costo, tenemos que trabajar sobre esta utilidad sumando o restando dependiendo el caso. Continuamos con los gastos de comercialización y administración. Es decir, qué gastos tuvo la empresa, y estos gastos tienen que ser divididos en lo que fue gasto de comercialización y gasto de administración. Para eso tenemos un anexo, como acá podemos ver, anexo número 2. Este anexo, así como tenemos notas, vamos a ir a la solapa de anexos y vemos que acá tenemos anexo gastos. Estos anexos gastos simplemente nos muestran cómo estuvieron detalladamente los gastos de comercialización y los de administración. Vamos a poner un ejemplo. Un gasto de comercialización puede ser el combustible. El combustible, es decir, cuando nosotros utilizamos nuestra camioneta, si es que vendemos zapatillas, para hacer los repartos o para buscar la mercadería. Eso es un gasto de comercialización. Por ejemplo, artículos de librería. Eso es un gasto de administración. Es decir, nosotros necesitamos artículos de librería para poder trabajar en el área administrativa. Así que simplemente los vamos, digamos, los vamos separando, administración y comercialización, para poder exponerlos en el estado de resultado por separado, comercialización y administración. Luego continuamos con los resultados, no con los gastos, sino con los resultados financieros, es decir, generados y por tenencia generados por activos. Resultados financieros y por tenencia generado por activos. En este caso, vamos a estar poniendo los generados por activos, 0. Vamos a recordar que la empresa en la cual estamos trabajando, volvemos al estado de situación patrimonial, no tenía nada en inversiones transitorias. Entonces, al no tener nada en inversiones transitorias, nada registrado, no hubo ningún rendimiento, es decir, un resultado por activos. Ponemos 0. Sí tuvo, digamos, generados por pasivos. Simplemente regresamos al estado de situación patrimonial para poder verlo. Yo voy a aprovechar a despintar esto que está acá, si no me queda colorido. Continuamos con el estado de resultado y luego tenemos que sumar o restar otros egresos que la empresa haya tenido y luego algún resultado por tenencia. Esto me va a dar, luego de la utilidad bruta, sumamos y restamos, me va a dar una ganancia de empresa antes de impuesto. Es decir, que nosotros, cuando determinemos el impuesto a la ganancia de esta sociedad, vamos a tener que trabajar sobre ese monto imponible, ese monto neto imponible, 4.819.000. Si bien la empresa vendió 20 millones, 5 millones fueron de costo de venta. Empezamos a restar gastos que tuvo, comercialización, administración, generados por pasivo. Llegamos a una ganancia neta, realmente lo que le quedó en mano, de 4.819.000. Y sobre eso entonces calculamos el impuesto a las ganancias. Obviamente que tenemos que hacer nuestro papel de trabajo de impuesto a las ganancias para poder calcular este impuesto. Entonces simplemente vamos a dirigirnos a la siguiente solapa, que es papeles de trabajo de impuesto a las ganancias. Podemos ver entonces que el resultado contable antes de impuesto es ese resultado neto que nosotros obtuvimos, en el cual vamos a comenzar a trabajar. Computamos las deducciones especiales, que en este caso la sociedad no tuvo deducciones especiales, y llegamos, si en el caso que lo tuvo, para descontar, achicar esta base imponible, llegamos entonces a una ganancia neta o un quebranto antes de aplicar las deducciones generales. En deducciones generales, voy a despintar acá simplemente para que me vayan siguiendo. En deducciones generales podemos ver entonces que tenemos 704.000.
pesos. Estos 704.000 pesos, si recordamos, es la amortización acumulada que estuvimos viendo en el anexo del bien de uso. Volvemos a los anexos y tenemos acá arriba bien de uso y tenemos una disminución de 704.000. En otras palabras, simplemente esos 704.000 son el resultado del cálculo de la amortización del bien de uso. Así que este cálculo tenemos que exponerlo como una deducción del impuesto a la ganancia. Vamos al papel de trabajo y una vez que terminamos de computar las deducciones generales, vamos entonces a computar quebrantos de ejercicios anteriores, si es que tuvo pérdidas en otros ejercicios. Ponemos que no. Tenemos entonces ahora sí una ganancia que está sujeta a impuesto de 4.115.000. Teníamos 4.819.000, la base imponible, y ahora tenemos 4.115.000, que es en donde vamos a aplicar el impuesto a la ganancia. Según la tabla de la ley para sociedades 27.630, esta tabla es a partir del 1/1/21, porque recordemos que estamos trabajando sobre el año 2021, me dice que cuando una sociedad en ese año haya ganado de 0 a 5 millones de ganancia neta, digamos, acumulada, va a pagar el 25%, sin un excedente, sin un importe fijo, el 25%. Entonces es un cálculo simple. A este importe le tenemos que sacar el 25%, y acá tenemos entonces cuánto es el impuesto a las ganancias para esta empresa. 1.028.000. Entonces volvemos al estado de resultado, una vez obtenido esto. Y acá tenemos entonces expuesto que el impuesto a la ganancia es de 1.028.000. Por las dudas, en el papel de trabajo de ganancias, vamos a hacer el asiento contable de este impuesto a las ganancias. Simplemente en el debe ponemos el importe, impuesto a las ganancias, 1.028.000, y en el haber, impuesto a las ganancias a pagar de 1.028.000. Porque tenemos ya el resultado, es decir, a computar del impuesto a la ganancia, pero la empresa todavía no lo pagó. Entonces, impuesto a las ganancias a impuesto a las ganancias a pagar. Una vez que lo pague, damos de baja impuesto a las ganancias a pagar y ponemos cómo lo pagó, con caja, con banco. Así que simplemente así lo exponemos en un asientito contable. Continuamos entonces, una vez que tenemos el estado de resultado, continuamos con el estado de evolución del patrimonio neto. El estado de evolución del patrimonio neto lo vamos a dividir en aporte de propietarios y en resultados acumulados. En esta ocasión tenemos que el capital suscripto fue de 500.000, como no hubieron aportes, los socios no pusieron más dinero, entonces el capital total de los propietarios, el aporte, queda en 500.000. Luego vamos a los resultados acumulados, que son los que tenemos acá. Los resultados acumulados entonces son 3.311.000 de resultados no asignados. El resultado no asignado es simplemente el resultado que tiene la empresa, la ganancia que tuvo la empresa y que todavía no se decidió qué es lo que vamos a hacer con esa ganancia. Es decir, no se asignó un destino a ese dinero. Por lo tanto, lo computamos como resultado no asignado hasta que los socios en una asamblea decidan qué van a hacer con ese dinero. Si pagar dividendos en efectivo a quien tenga acciones o lo utilicen para reinvertir en la sociedad o cada socio agarre su parte, para decirlo de alguna manera. Podemos ver que en dividendos en efectivo no se pagó nada, acá. Si una empresa paga dividendos en efectivo, obviamente esto resta su patrimonio. Tenemos reserva legal, que tampoco se hizo nada. Dividendos en acciones tampoco, y resultado del ejercicio, acá sí tenemos en el total del patrimonio neto. El ajuste por inflación, en esta ocasión no lo hicimos, porque esta es una mirada un poco por arriba, pero cuando la inflación supera el 100% o cuando estamos en el 100%, tenemos que hacer un ajuste por inflación de los estados contables. En este caso, el ajuste por inflación es, yo lo escribí acá, RECPAM, que es reexpresión de compra
de poder adquisitivo de la moneda. Así que simplemente como un llamadito de atención, así como que hay que tenerlo en cuenta, el ajuste por inflación y más en este contexto actual, 2023, el año en el que estamos grabando este video. Y bueno, tenemos entonces un total, vamos a los totales, total de patrimonio neto, vamos a los totales, que el capital social de 500.000, que acá lo tenemos, capital social de 500.000, más resultados no asignados, que tenemos acá, de 3.300.000, nos da un total de patrimonio neto de 3.811.000. Ahora, a este patrimonio neto le tenemos que sumar el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio fue de 4.819.000. Regresamos entonces al estado de resultado, que acá nosotros lo teníamos, la ganancia antes de impuesto, en el cual nosotros calculamos el impuesto a la ganancia. Entonces nuestro resultado fue de 4.819.000. Eso se lo tenemos que sumar en el estado de evolución del patrimonio neto. 4.819.000. Nos da un total de 8.631.000. Y este resultado es el que tiene que coincidir con el estado de situación patrimonial que nosotros tenemos por acá, que ya habíamos dicho que coincidía no simplemente por la suma que nosotros hicimos, por la resta, perdón, de activo menos pasivo, sino que tenemos el estado de evolución del patrimonio neto que demuestra cómo llegamos a ese resultado. Por último, el último estado que tenemos que presentar o que tenemos que armar es el estado de flujo efectivo. Ver cómo se movió el dinero en la empresa ese año. Entonces, estado de flujo efectivo finalizado el 31 de diciembre del 2021 y tenemos que poner el efectivo al inicio y el efectivo al cierre. Voy a despintar todo esto simplemente para ir resaltando. Tenemos entonces efectivo al inicio y efectivo al cierre. El efectivo al inicio es simplemente el cierre del ejercicio anterior, 1.125.000. Si vamos al estado de situación patrimonial, vamos a ver que 1.000.000 en notas y anexos en caja, vamos a ver que 1.125.000 es el estado de caja a fecha de cierre del 2020, que sería fecha de inicio, es decir, el efectivo al inicio del 2021, el año en el que estamos trabajando, y el efectivo al cierre de 613.000. Por lo tanto, en el estado de flujo efectivo ponemos efectivo al inicio, efectivo al cierre, y ahí vamos a poder, mediante una resta, sacar el resultado de si tuvimos un aumento o una disminución del efectivo. En este caso tuvimos una disminución de 511.000. Es decir, se ve claramente que cuando comenzamos a trabajar, es decir, la empresa comenzó el año 2021, comenzó con 1.120.000 en caja y al terminar el año le quedaron 613.000. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Acá es donde se detalla cómo es que tuvo esa disminución o ese aumento de efectivo. Para empezar, tuvo cobros de ventas de 2.742.700, de 2 millones de pesos. Volvemos al estado de resultado. Podemos ver que las ventas fueron de 20.096.000, pero en el estado de flujo de efectivo se cobraron 2 millones. ¿Qué quiere decir? De que todo lo demás seguramente fueron clientes, deudores por venta, deudores morosos, deudores en gestiones judiciales. La cartera está compuesta de distintos tipos de clientes, pero en otras palabras, de los 20 millones se cobraron en efectivo 2.742.000, muy probablemente en el estado de situación patrimonial. Tenemos créditos por ventas en la nota 2 de 1.846.000. Si nos vamos a notas para ver este detalle, en la nota 2 podemos ver que clientes nos debe 1.486.000. Bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Que el flujo de efectivo tuvimos un aumento en el año de 2.742.000, que fue lo que cobramos de nuestras ventas. Luego pagamos gastos de venta.
Luego, si es que hubo intereses comerciales, nosotros vendimos a un cliente, pero porque nos sacó a cuenta le cobramos un interés, bueno, ese interés se vería reflejado acá, que este no es el caso. Pago de impuesto a las ganancias, tampoco es el caso, porque si volvemos al papel de trabajo de impuesto a la ganancia, vemos que el asiento que armé es de impuesto a la ganancia e impuesto a las ganancias a pagar. No se pagó todavía. Por lo tanto, en el estado de flujo efectivo no podemos reflejar que pagamos el impuesto a las ganancias o el importe del impuesto a la ganancia porque no fue pagado. Así que acá en este caso también lo dejamos sin completar. Y luego el pago de trabajos tercerizados, es decir, esta empresa tenía que hacer trabajo y resulta que los derivó. Entonces, 299.000. Tuvo un cobro de venta de 2 millones, tuvo unos gastos y luego tuvo compra de mercadería por 2.589.000. Es decir, que gran parte de lo que compró lo utilizó para reinvertir en mercadería, es decir, comprar o estoquearse. Nosotros hacemos sumas y restas de estos importes y llegamos entonces, una vez que tenemos este importe, lo restamos y volvemos a restar, tenemos entonces una disminución de 511.695, que es básicamente lo que nos expone acá al principio que nosotros hicimos la cuenta de efectivo al inicio menos efectivo al cierre. Nosotros hicimos esa exposición y teníamos entonces como resultado el 511.000. Así que esta resta nos da 511.000. Continuamos a ver si tuvo alguna otra, digamos, otro flujo de efectivo, en este caso por inversiones. Yo puse como ejemplo compra de acciones, fondo común de inversión, podemos escribir si quieren plazo fijo, pero en esta ocasión no hizo nada porque en el estado de situación patrimonial, volvemos para atrás, en la parte de inversiones transitorias, acá no se hizo nada. Es decir, la empresa no invirtió en ninguna inversión que nada tiene que ver con la actividad del ente y que simplemente lo utiliza para especular y obtener un rendimiento extra. La empresa no se dedicó a invertir. Por lo tanto, en el estado de flujo efectivo, no tenemos ningún efectivo que venga de inversiones. Tenemos entonces algún flujo de efectivo generado por actividad de financiación. Si la empresa durante ese año sacó un crédito, se le acreditó en, digamos, en efectivo, bueno, tenemos ingresos por préstamos, pero en este caso no, porque ya tenía un crédito tomado, simplemente lo veíamos reflejado y en disminución. Podemos ver entonces que el flujo neto aplicado en la actividad, por eso tenemos flujo neto, aumento neto del efectivo o disminución neta del efectivo. Luego de toda la sumatoria y todas las restas, volvemos a 511.695, que es el resultado que teníamos al principio cuando hicimos la primer cuenta. Así que este es el último estado, que es el estado de flujo efectivo que nosotros tenemos que confeccionar cuando estamos armando un balance. Notas anexos, que estas son obligatorias, y adjuntamos un papel de trabajo del impuesto a las ganancias. Entonces, hasta acá entonces la exposición de los estados contables para algún estudiante que lo esté necesitando. Simplemente una mirada por arriba, dependiendo de la información que nosotros tengamos de las cuentas, entonces tenemos que ver cómo varían cada rubro. Y bueno, hasta acá el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de aporte. Este era un video muy orientado hacia estudiantes de contabilidad, más que nada la materia contabilidad intermedia, en donde estábamos viendo los estados contables de una sociedad, de una empresa. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y no se olviden que en la descripción de este video encuentran mi WhatsApp personal por si es que quieren contactarse conmigo, ya sea por una asesoría fiscal, por una gestión impositiva o por mi curso de monotributo. Muchas gracias por estar del otro lado.